Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos, un placer, bienvenidos a su podcast médico, parte médico semanal que tenemos a través de Mundo UR, un placer tenerlos de nuevo con nosotros y seguimos con temas de actualidad de salud. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado de nuevo al COVID. Les recuerdo nuestras redes sociales, @MundoUR, @Julio Castro M, y salimos en este Spotify a través de también de la plataforma de Apple Music. Y ustedes solamente tienen que buscar en el cuadrito de búsqueda, ponen parte médico Julio Castro y ahí caen a toda la lista de programas semanales que tenemos a su disposición. También transmitimos a través de Mundo UR y 99.9, 7 de la noche todos los días en Caracas. Se hace un preview o se hace un pequeño adelanto de qué van los programas de lunes a viernes en los diferentes programación que tiene Mundo UR para ustedes, donde hay una lista extensa de programas que tienen que ver con historia, farándula, deportes, salud en el caso nuestro y también música muy variada. Los invitamos a que pasen por ahí y se conecten. Hoy para mí es un placer tener una querida invitada, la doctora María Graciela López. La doctora María Graciela López es pediatra venezolana, es infectólogo pediatra, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, actualmente adjunta médico especialista del Hospital de Niños del Servicio de Enfermedades Infecciosas y médico especialista en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Además de eso, buena amiga y una persona que ha trabajado no solamente con niños hace mucho tiempo, sino que conoce el tema de las vacunas de una perspectiva de la parte farmacéutica, lo cual nos interesa mucho hoy en día. Bienvenida, María Graciela, un placer que estés con nosotros y bueno, siempre un placer tenerte a través de las redes y qué bueno que estás con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Gracias, Julio. Más bien, gracias a ti por la invitación y para mí también es un gusto, imagínate. Mira, Mari, la gente nos siguen haciendo preguntas mucho de vacunas en niños. Si me preguntan a mí, yo no me quiero imaginar la cantidad de preguntas que te hacen a ti. Y por eso vamos a ir sobre este tema de vacuna de COVID en niños. Entonces, la primera pregunta es un abreboca, sería, ¿cuál es el estándar en el mundo de vacunación en niños de COVID en este momento? ¿Cuál es la indicación general en el mundo sobre la vacunación de COVID? Sí, bueno, claramente ya a estas alturas, digamos, del momento pandémico y del desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, claramente está establecido la vacunación en la población pediátrica y adolescente. Lo que va a, digamos, la edad de inicio va a depender de las vacunas disponibles y de la evidencia en publicaciones que se tenga. Y así tenemos que las vacunas, empezamos siempre por Sinovac y Sinopharm, que son las que tenemos disponibles en Venezuela. Son vacunas que están aprobadas a partir de los 3 años de edad porque tenemos la publicación de los estudios fundamentalmente de inmunogenicidad y de seguridad a partir de los 3 años de edad. Digamos, la otra importante vacuna aprobada en pediatría es la vacuna Pfizer, cuya aprobación es a partir de los 5 años. Fíjense que hay una expectativa de aprobación incluso desde los 6 meses de edad. Sin embargo, estos estudios todavía no han salido a la luz, no están publicados y entonces la vacuna de Pfizer se aplica por encima de los 5 años. Pero realmente hoy la COVID-19, su gravedad y mortalidad es prevenible por vacuna y por supuesto la población pediátrica y los adolescentes tienen claras indicaciones de vacunación. Buenísimo, Mari. Mira, una pregunta que nos hace mucho, ¿se justifica la tercera dosis en niños? De 3 en adelante, como tú siempre lo has dicho. ¿Tú crees cuál es la situación actual en el mundo? Sí, fíjate, nosotros lo que tenemos es como un marco referencial de lo que nos ofrece el CDC y algunas publicaciones de la inmunogenicidad de vacunas, pero sobre todo en adolescentes a partir de los 12 años con vacuna Pfizer. Y tal cual como en adultos se vio la disminución de los títulos de anticuerpos después de los 5 a los 6 meses. Entonces Estados Unidos un poco ofrece y recomienda la vacunación o la tercera dosis a partir de los 12 años de edad. Pocos estudios o no tenemos estudios de la vacunación o digamos de la duración de títulos de anticuerpos a partir de los 3 años, pero sí algunos indicios que parecieran indicar que los anticuerpos son más duraderos en los niños, es decir, por encima de los 3 años pareciera que los títulos de anticuerpos duran un poco más. Esto es la evidencia. Finalmente, sabemos que la inmunidad que confiere este virus, sea de enfermedad natural o por vacunas, lo que nos está dejando ver es que es corta y muy probablemente la población pediátrica también vaya hacia refuerzos. Para el día de hoy, la recomendación es en adolescentes por encima de 12 años.
Buenísimo. Fíjate, ¿qué te han comentado las mamás, sobre todo en relación a cuáles son los efectos secundarios más frecuentes asociados a la vacuna de COVID en tus pacientes que ves a diario? Sí, la mayoría de ellos leves, realmente leves, cuando nos referimos a leves, que es dolor en el sitio de aplicación, ese es el principal, el mayor evento adverso que lo tienen las vacunas contra COVID-19 y lo tiene cualquier vacuna o medicamento aplicado, digamos, intramuscular o subcutáneo. Entonces, dolor y de síntomas, digamos, generales, lo que se suele presentar y que también es una proporción baja de niños es malestar general. Algunos hacen febrícula, ni siquiera estamos hablando de fiebre elevada, sino una temperatura por debajo de 38. Algunos niños por encima de los 4 años que lo pueden refieren a alguna molestia tipo dolor de cabeza y unos pocos incluso dolor abdominal y diarrea. Pero esto es, digamos, lo que descrito en líneas generales. Realmente cuando me preguntas, ¿y qué me dicen los pacientes, los papás de mis pacientes? Es que los vacunaron sin ningún tipo de problemas y sin eventos adversos. Entonces sí, está resultando muy segura la vacunación, al menos con Sinovac, Sinopharm en Venezuela contra la COVID-19, recordando además que el desarrollo o la plataforma de esta vacuna era un desarrollo de vacunación conocida por más de 70 años para la población pediátrica, que son vacunas inactivadas, es decir, virus muertos, que no tienen la capacidad de producir enfermedad y cuyas, digamos, perfil de seguridad ha sido muy bueno. Entonces, definitivamente hay que decir que sí, que los eventos adversos son leves y muy bien tolerada la vacuna en pediatría. Fíjate, María, hay una pregunta que he visto muchos comentarios y creo que no se ha explicado suficientemente bien, es cuál es la dosificación de la vacuna en los niños, porque algunos hablan de mitad de dosis y ahí ha habido cierta controversia. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? Sí, bueno, es que inicialmente se hicieron los estudios con mitad de dosis o con un cuarto de la dosis de la vacunación aplicada al adulto, y lo que se vio es que las defensas, los títulos de anticuerpos de los niños era menor cuando se disminuía la dosis, y por esa razón las vacunas que se ponen, estoy hablando particularmente de Sinovac, Sinopharm, tienen la misma dosificación que en adultos. Y por eso es que es la misma vacuna para la aplicación por encima de niños de 3 años, porque a menos dosis, menores títulos de anticuerpos, incluso para la población pediátrica. Entonces, sí se tiene siempre esta idea de que disminuyendo, como que son niños, y entonces hay que disminuir los títulos de anticuerpos o disminuir la cantidad, perdón, de dosificación de la vacuna, pero hay que recordar que los niños, sobre todo mientras más pequeños, tienen un sistema inmunológico, digamos, más inmaduro y por esa razón necesitan estimulación para generar buenos títulos de anticuerpo. Entonces, en líneas generales, para Sinovac y Sinopharm es la misma dosis que la vacunación de adultos. María, otra pregunta que quizás más que pregunta lo vemos como ciertos comentarios, es la reticencia de algunos padres, sobre todo a nivel de colegio o actividades extraescolares, pues el equipo de fútbol, el equipo de natación, de vacunar a sus niños y cómo manejar eso, porque nos preguntan, ok, ¿qué hago con una familia que no se quiere vacunar en un entorno institucional? ¿Cuál sería la recomendación tuya? Sí, esta situación sí realmente es preocupante y diríamos, Julio, que había quedado en el pasado. Hoy, ante la pandemia COVID-19, el pasado es bastante reciente, ¿no? Unos pocos meses, porque al principio había mucha duda por informaciones que venían de eventos adversos de la vacuna sin ver el contexto de la cantidad de vacunas aplicadas. Y esto generó mucha angustia y preocupación dentro de la comunidad. Hoy sabemos, y es la primera pregunta que me hacías, que el perfil de seguridad de las vacunas es muy bueno. Hay millones de niños vacunados, no, a veces las estadísticas no son tan claras en decirnos cuánta es la proporción de dosis aplicada en niños versus adultos, pero nada más en China, y estamos hablando de datos a principios de este año, hablaban de más de 60 millones de dosis aplicadas. Sabemos que esto probablemente doble el número, y el perfil de seguridad es muy bueno, sí, y es muy preocupante que en un entorno institucional donde sabemos que si empieza a circular el virus, digamos, en una proporción mayor a nivel comunitario, la probabilidad de tener niños y adolescentes enfermos va a ser mayor.
Entonces hay que vacunar a la población pediátrica. Estamos dejando un nicho susceptible cuando muchos de los adultos ya se han vacunado, no lo suficiente como quisiéramos. Sabemos que hay que aumentar coberturas, pero si no vacunamos a la población pediátrica, el virus probablemente vaya a tratar de, digamos, buscar esa población susceptible para ejercer sus efectos. Entonces, por supuesto que la recomendación es hacia la vacunación, sobre todo en niños y adolescentes que están en colegios, que están en actividades deportivas, lo decías bien. Sabemos que un niño adolescente que se enferma con la COVID-19 puede tener eventos adversos en la esfera cardiovascular, se describen miocarditis, pericarditis, que es la inflamación, digamos, de la capa que recubre el corazón, y el reposo allí, afortunadamente, digamos, esto pasa sin mayor complicación en la mayoría de los casos cuando se presenta, pero tiene que estar en reposo más de 4 semanas. Y esto lo vamos a prevenir con la vacunación. Entonces es muy importante que las familias vayan de manera activa a prevenir la enfermedad en sus hijos. Mira, Mari, una última pregunta para cerrar. Yo sé que es un poco especulativa, pero sí creo que debemos mandar unos mensajes claros, y es, en el contexto de la hepatitis severa en los niños, que empieza a sonar cada vez más, inclusive en América Latina, ¿qué cosas dirías que pudiéramos ser claros en relación a vacuna y hepatitis severa en niños, que cada vez más apunta al tema de un post-COVID o una relación COVID con otros virus? ¿Qué nos podrías decir de eso? Sí, primero decir que no hay relación descrita entre vacunación y esta presencia de la hepatitis aguda grave en niños, porque la mayoría de los niños que han presentado esta entidad no han estado vacunados. Entonces, no se relaciona esta hepatitis con vacunación. Lo que sí, como muy bien asomas, es que justamente estos niños no tenían la vacuna contra la COVID-19, sabiendo que en los últimos 2 años el virus que ha predominado mundialmente es el SARS-CoV-2. Entonces, una buena recomendación sería, si bien no tenemos todavía claridad o certezas en cuál es la causa de esta hepatitis aguda grave, es que la vacunación contra la COVID-19 es muy, muy importante, considerando que la mayoría de los niños no tenían la vacuna. Entonces, número 1, reciban la vacuna contra la COVID-19, pero además, hablando de vacunas, es importante actualizar el calendario de vacunas contra el virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis A, porque es un efecto, digamos, protector, son menos virus que pueden enfermar a nuestros niños. Entonces, importantísima la vacunación, al menos contra la COVID-19, hepatitis A y hepatitis B en este contexto. Y además, más allá de las vacunas, recomendaciones generales como el lavado de manos, que tiene que quedar como una recomendación general en este periodo pandémico y para el pospandémico también. Garantizar la calidad del agua, si no tiene filtros, hierva el agua por más de 1 minuto, lávese bien las manos previo a la manipulación de alimentos. Son recomendaciones generales para evitar, digamos, esta hepatitis. Todavía no podemos aseverar, digamos, cuál es la causa, pero seguramente estas recomendaciones generales van a ser útiles. Gracias, Mari. Un placer. Qué buenas las recomendaciones, que espero que nuestra gente que nos sigue no solamente use, sino que comparta, porque parte de la idea de este podcast, que está hecho para que la gente lo oiga en el camino al trabajo, llevando a los niños a la escuela, lo oigo en sus teléfonos, sea parte de la vida diaria. De nuevo, este podcast es tuyo y esperamos tenerte pronto con temas de actualidad para la gente. Gracias, Mari. Cuídate mucho. No, para mí es un honor. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, pasamos a hacer el balance respectivo semanal del balance mundial y el balance de Venezuela en función de la evolución del COVID local. Para despedir, finalmente recordarles nuestras redes, como siempre, @JulioCastroM, @MundoUR, a través de Spotify, Apple Music, o como sale por aquí en vivo, 8 p.m., que les contestamos en las preguntas que nos pueden escribir en vivo abajo, se las contestamos en tiempo real, y por ahí nos pueden escribir, nos pueden sugerir temas que sean de interés para la comunidad
inquietudes que tengan o preguntas relacionadas con aspectos, en este caso, de la vacunación de niños con COVID, pero de algunas otras temas de salud. Recuérdalo, compártelo, suscríbete, pon la campanita que te recuerda que todos los jueves a las 8 de la noche salimos en vivo, pero queda guindado a través de la plataforma de YouTube para que lo vea. Se les quiere mucho, nos vemos la semana que viene y acuérdense que siempre estamos con ustedes. Un placer.